Buenas tardes. Que Dios bendiga a todos los radioescuchas en las diferentes emisoras que transmiten su programa, La Misión Continúa. El próximo 13 de marzo, el Papa Francisco cumplirá 10 años de pontificado. El cardenal Leonardo Steiner, uno de los últimos cardenales elegidos por el Papa, analiza lo que ha representado este papado en la vida de la Iglesia Católica. Un pontificado que ha querido destacar la misericordia y la sinodalidad como fundamento de la Iglesia. Un Papa que está siempre atento a las necesidades de la sociedad, que se preocupa entrañablemente por las necesidades de los demás. Un Papa que mira con cariño especial a la Amazonía, a la gran selva con afluentes de agua, y está al cuidado de nuestra casa común. Un Papa austero que escucha y promueve la escucha de todos, que con sus gestos y palabras va señalando el camino del Evangelio. Un Papa que, en palabras de el cardenal Steiner, arzobispo de Manaus, en Brasil, en la Amazonía, nos hace darnos cuenta de que estamos viviendo en la Iglesia tiempos fecundos, tiempos de santidad, de transparencia y gratuidad que brotan del Evangelio. La Iglesia, que es misericordia, es profundamente encarnada. Evangelizar es la misión de la Iglesia, la misión de las comunidades de fe. El vayan hasta los confines de la tierra y a toda criatura, como dijo Jesús a sus discípulos, demuestra la razón de ser de la Iglesia. La Iglesia no vive más que para evangelizar, envío y anuncio. Como Él fue enviado por el Padre Jesucristo, así envía a sus discípulos a evangelizar. En los discípulos están todas las generaciones de los discípulos a través de los siglos. Todos los bautizados están en la línea del vayan. Los ministerios, las vocaciones, los carismas y las actividades pastorales son forma de anunciar el Evangelio que el Espíritu Santo suscita en la comunidad eclesial. Las comunidades eclesiales, las diócesis, las prelaturas, los vicariatos apostólicos, las conferencias episcopales, la curia romana, deben ser el eco de este vayan. Todo al servicio del reino de Dios. El año de la misericordia fue, en este sentido de evangelización, de misericordia, una iluminación, una llamada de atención, un camino a recorrer. Quizá no hemos saboreado y bebido el sentido y el horizonte que se nos ofrecía. La misericordia como fundamento de la Iglesia, como máxima expresión del espíritu misionero de todos aquellos que seguimos a Jesús. Cuando la misericordia ilumina la vida de las comunidades, se produce una transformación, un cambio. La Iglesia sale de ese círculo cerrado para ponerse al servicio de la vida y de la vida en plenitud y en amplitud. La misericordia
envía a las comunidades hacia los pobres, los enfermos, los marginados. Misericordia que envía al encuentro del otro necesitado en cuerpo y en espíritu. Misericordia que pone a la iglesia en salida. El Papa Francisco, en este sentido, ha abierto el horizonte de comprensión del ser de la iglesia. La iglesia, que es misericordia, es profundamente encarnada, como lo fue el Hijo de Dios. La iglesia, como misericordia, hace visible al Hijo de Dios, que estuvo y está entre nosotros como el que sirve, ofreciendo una presencia transformadora que camina de pueblo en pueblo, tocando los gozos, los dolores, tocando los dramas humanos. El Papa Francisco también ha abordado la cuestión de la transparencia en un mundo de corrupción y lo ha tocado desde adentro, con el Banco del Vaticano, con las finanzas. Este asunto, que fue iniciado por Benedicto XVI, ha puesto a la banca vaticana en un alto nivel de fiabilidad. La llamada reforma de la curia recuerda el servicio de la curia a las iglesias, al Papa, y no al revés. No son las iglesias las que están al servicio de la curia romana, ni al Papa. Es todo lo contrario. Su modo de cercanía, de atención a las necesidades más profundas del ser humano, el hacer visible los dramas humanos, la búsqueda de fraternidad, el cuidado de la casa común, no desde las ideologías, sino desde la profundidad de lo que somos como seres humanos y de la profundidad del ser de toda criatura, de toda persona. La sinodalidad tan querida por San Pablo VI indica el modo de ser que va a fortalecer a la iglesia en el futuro. Un modo que se está haciendo viable y palpable en muchas iglesias particulares y conferencias episcopales. Un modo en el que todos los bautizados se sienten iglesia y ofrecen su contribución a la visibilidad del reino de Dios. El Papa Francisco nos está indicando caminos y nos dice qué camino debemos seguir: el camino de la esperanza, del entusiasmo. El Papa también quería saber cómo estaban los pobres, nos dice el cardenal Steiner. El primer encuentro que el cardenal Steiner tuvo con el Papa, no siendo cardenal, fue en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Fue un encuentro, dice él, que uno no olvida. El deseo de comprender, de conocer, de animar, de buscar lo mejor para la iglesia. Una coherencia con la vida del Evangelio, transparencia en las actitudes y en las palabras. Un buen humor que anima al Papa. El Papa que Dios nos ha dado para este momento histórico y que nos ha ayudado a entender la historia presente, dice el cardenal Steiner, pero también comprender para vivirlo, como en este tiempo vivir la vida, la muerte, la resurrección de Jesús y sus palabras ahorita que estamos en Cuaresma. Dice el cardenal Steiner que no va a olvidar jamás la llamada telefónica sorpresa en plena pandemia en Manaus, como un hombre que está a la cabeza de la iglesia, hablando del Papa Francisco, se acuerda de nosotros que estamos en el interior de la Amazonía sufriendo. Quería saber cómo estaban los pobres,
cómo se defendían los indígenas del COVID-19. Todo esto fue un soplo de ánimo y esperanza. Esta cercanía evangélica, dice el cardenal, me permite estar siempre más cerca de aquellos que están en el ministerio petrino, es decir, del Papa, sea quien sea, para sentir mi iglesia que está en todas partes de la tierra. La Amazonía, la selva amazónica, es un eje para el futuro de nuestra iglesia. Ciertamente la Amazonía, con ocasión de la conferencia de Aparecida, despertó la cuestión de la casa común. La Amazonía, con sus obispos presentes en la conferencia de Aparecida, insistieron en la necesidad de una nueva mirada sobre la naturaleza, sobre la Amazonía. Cuando vino el Papa para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, recordó la forma en que la iglesia está presente en la Amazonía. Una iglesia presente, no turisteando, no haciendo turismo ecológico, no de paso. El sínodo panamazónico fue la señal más elocuente de que quería llevar adelante el debate sobre la realidad amazónica en su totalidad. Yo diría, dice el cardenal Steiner, que la Amazonía inspira hoy a las iglesias particulares de Brasil, América Latina y el Caribe a seguir protegiendo la casa común. La iglesia en la Amazonía fue invitada a tomar en consideración los pueblos, las culturas, las religiosidades, a tener en cuenta cada vez más las realidades sociales y la realidad del medio ambiente. Los 4 sueños deben leerse como una hermenéutica para comprender la realidad, una hermenéutica de la totalidad para comprender el mundo. Una iglesia que en la evangelización tiene en cuenta la totalidad del espacio en el que intenta vivir el evangelio. Ella está siempre en la dinámica de la encarnación y de un movimiento de presencia liberadora. En este sentido, el mensaje del Papa Francisco es válido para todas las iglesias en todos los continentes. Tal vez por eso podríamos decir que la Amazonía es un eje para el futuro de nuestra iglesia. Y se trata de una presencia sin moralismos. Un papa que suscita admiración y rechazo en la sociedad es piedra de contradicción y también dentro de la misma iglesia. ¿Y qué hay detrás de estas actitudes? El Papa Francisco vive y muestra el Evangelio de una manera directa. No habla con ambigüedades y habla sencillo, sin rodeos, sin tanta vuelta. El camino del Evangelio que pide salir, acoger, animar, misionar. Una iglesia en salida. Una presencia sin moralismos, sin recetarios, sin tanto consejo piadoso, espiritual, sin tener que ver nada con la realidad, pero llena de moral, llena de ética, es decir, de la manera de vivir según el seguimiento de Jesucristo. La búsqueda de vivir el Evangelio en profundidad siempre es un riesgo. Exige desacomodarse, desinstalarse y experimentar el camino y la aventura de la fe. El mundo técnico-científico en el que vivimos nos ofrece la seguridad, no ofrece la seguridad que la gente imagina. La experiencia de fe
viene de otro lugar. Viene del encuentro con Jesucristo, que exige dejarlo todo y seguirlo. Un desprendimiento para vivir el evangelio que propone el Papa Francisco ha generado inseguridad. Prefieren quedarse con afirmaciones, con conceptos, con rituales, encerrados en grupo. Dice el cardenal Steiner, me atrevería a decir en ideologías, en discursos. El evangelio en su radicalidad tiene su exigencia de desinstalación, una libertad interior, así como San Francisco de Asís, que se despojó de todo, incluso de los ideales que había construido como caballero cuando fue a la guerra en Perugia, cuando se sintió atraído por Jesucristo, pobre y crucificado, se dio cuenta de que todo lo demás no le daba seguridad. El camino sinodal, la búsqueda de las periferias, de los alejados, de las periferias geográficas, existenciales, espirituales, genera incomodidad, pero es la búsqueda de vivir el evangelio. Por eso, la sinodalidad exige disponibilidad y creatividad y mucha escucha. El modo de ser al que la Iglesia apunta en la sinodalidad exige disponibilidad y creatividad, actitud permanente de escucha, escucha del Espíritu Santo que guía, anima e ilumina a la Iglesia. Todo el pueblo de Dios participando en la misión evangelizadora. Todos los bautizados son iglesia. Los laicos sintiéndose iglesia, participando activamente, asumiendo ministerios, participando en actividades pastorales, responsabilizándose de la comunidad y ser también sal de la tierra, teniendo incidencia en la sociedad. Cada ministerio tiene su lugar, tiene su misión, expresa ser iglesia, reino de Dios. Es la posibilidad de superar el clericalismo de parte de los laicos y de los mismos clérigos. No son los sacerdotes los únicos responsables en la iglesia, somos todos, laicos y sacerdotes, el pueblo de Dios. Por eso hay que dar cabida a los laicos, a todas las vocaciones y ministerios, todos juntos caminando para ser signos del reino de Dios. Comunidades visibles del modo de vivir de Jesús es la que tenemos que ir formando. Los procesos iniciados que no han sido impuestos, sino dinamizados, tienden a permanecer, a quedarse, a historizarse, a hacerse historia. Ya tenemos signo de sinodalidad en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, las asambleas diocesanas, las asambleas parroquiales, las asambleas de sectores de parroquias, las asambleas en cada aldea, las asambleas en la región de aldeas, para ir haciendo de nuestra iglesia comunidad, red de comunidades. La Conferencia Eclesial de la Amazonía es la manifestación de tener expresiones que tomen en consideración a todo el pueblo de Dios en lo que se refiere a la evangelización, al modo de ser una iglesia sinodal. Todos reflexionando, orando, escuchando lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, a las comunidades. Estamos en el ejercicio de la conferencia eclesial, la participación de las iglesias panamazónicas en sus diversas expresiones ministeriales y vocacionales nacidas del bautismo. Esta experiencia de ser iglesia
Y lo experimentamos nosotros en nuestras iglesias locales, por ejemplo aquí en nuestra diócesis de Zacapa, en Guatemala. Nos ha ayudado a comprender quiénes somos, cómo debemos ser, cómo ser presencia de Jesús crucificado y resucitado, cómo ser iglesia, comunidad de fe y de vida. Todo lo que es del Espíritu Santo permanece, como ya atestiguan los hechos de los apóstoles. Tenemos que ir a las periferias para traer la periferia al centro. Lo lejano tenemos que acercarlo. Uno de los compañeros de San Francisco de Asís, el Beato Egidio, enseñaba: la semilla no es inmediatamente un árbol, y cuando es árbol no da fruto enseguida, al chilazo, tiene su tiempo. Cuando da fruto, no se puede comer todo el fruto. La iglesia, las comunidades viven en culturas diferentes, se expresan de modos distintos. La iglesia siempre ha sido sensible a las personas necesitadas. Tenemos congregaciones religiosas que nacieron del encuentro con Jesús pobre en los pobres. Lo que tal vez estamos aprendiendo con el Papa Francisco es la necesidad de cambios en las estructuras, en la convivencia, en nuestra relación, que ha de ser más cercanía, porque el amor y la caridad se vive de cerca, si no, no es amor. Amor de lejos es amor de tontos. Al ir a las periferias, se trae la periferia al centro, al debate. No se trata de tener a los pobres alejados, sino traerlos y reflexionar para solucionar. Se trae al debate, a la atención de la iglesia. La iglesia que se convierte en periferia porque se compromete con las realidades. Todo el debate, el estudio que ha realizado con economistas y jóvenes para demostrar que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. No es la persona al servicio de la economía para ser más visto. Es la economía que debe ir creando igualdad de condiciones y de participación. ¿Para qué? Para una vida más digna. El Papa Francisco da visibilidad, pero también con sus gestos y palabras indica el camino del Evangelio frente a la abundancia de bienes, el desecho, el tirar, el descarte de alimentos. Tenemos gente pasando hambre. ¿Cómo es posible que suceda esto? Hay un desajuste en nuestra humanidad. Vivimos una especie de inhumanidad. En vez de ser más humanos, somos deshumanos. Lo significativo es que esta forma de ir y de estar, de animar, forma parte del Evangelio y de la evangelización. Los procesos son lentos, pero son semilla. Y en la semilla está el árbol y está el fruto en potencia. La iglesia está tomando conciencia de su tarea. ¿Qué podemos esperar del futuro del pontificado del Papa Francisco? ¿Cómo puede concretarse en los próximos años todo lo que el Santo Padre ha promovido a lo largo de estos 10 años? La iglesia está guiada por el Espíritu Santo y en los momentos más difíciles de la iglesia, el Evangelio ha permanecido vivo en el pueblo de Dios, ya sea en los laicos, en el clero, en la vida consagrada, en los obispos. Cuanto más vemos las debilidades de la iglesia, más vemos la presencia del Espíritu Santo.
Sentimos que el Espíritu Santo guía a la iglesia en nuestros días. La iglesia está tomando conciencia de que su tarea, su misión, es salir del mundo entero, salir al mundo entero y anunciar a toda la creación la vida que nace de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces es importante que sepamos ver todo lo que el Santo Padre Francisco ha indicado, ha señalado, ha abierto pistas en estos 10 años de pontificado. El próximo 13 de marzo los cumplirá. Auguramos y deseamos y pedimos para el Papa Francisco larga vida, que Dios le bendiga, y agradecemos su ministerio al servicio de toda la iglesia. Precisamente el día de ayer, 6 de marzo, nosotros los guatemaltecos recordamos los 40 años de la venida del Papa Juan Pablo I a Guatemala, en tiempos conflictivos y difíciles de la guerra sucia, de la dictadura militar, de la tierra arrasada y de tanta situación triste, por la cual murió martirizado nuestro obispo Juan Gerardi, para que en Guatemala nunca más sucediera esto. Que la visita del Papa Juan Pablo I, ayer que estábamos cumpliendo 40 años, siga dando frutos de mayor compromiso y de mayor vida cristiana. Y repito, felicitaciones al Papa Francisco en sus 10 años de pontificado, y muchísimas gracias, Papa Francisco, por invitarnos a ser una iglesia en salida, una iglesia cercana, una iglesia al servicio de los pobres, una iglesia que sea sal y levadura en medio del mundo. Larga vida para usted, Papa Francisco.